Estimados aprendices, durante la presente sesión vamos a aprender cómo programar el microcontrolador 18F2550 de manera que pueda funcionar como bootloader y que él mismo se actualice a través de un puerto USB y el hardware adecuado. Para ello usaremos la plataforma del USB PIPProc, obviamente modificando algunos parámetros de su circuito. El USB PIPProc es un proyecto libre, tanto de hardware, software y firmware, que nos va a permitir programar nuestros microcontroladores completamente open source. Esta es la página oficial www.usbpipproc.org. Allí encontrarán tanto el hardware como el firmware y el software del computador para realizar la programación. Si vemos el hardware, aquí vemos el esquemático del programador. El programador cuenta con varios dispositivos que le permiten adecuar las señales de alimentación y de tensiones de programación necesarias para inicializar el micro y poder arrancarlo en modo programación. Para ello pues cuenta con un conector que en físico estará representado mediante este terminal, esta línea de terminales, y que me va a permitir comunicarme con otro microcontrolador de esta manera. ¿Sí? Entonces, con las conexiones adecuadas se puede configurar. En este caso estoy alimentando el proyecto anterior, ¿sí? El titilando, mediante el mismo programador. Como se puede observar, tiene muchos dispositivos o elementos circuitales que permiten realizar su función. Se realizó una modificación de este circuito esquemático de manera que se pudiera realizar una programación solamente, mejor dicho, aprovechando la opción que tiene el mismo programador de actualizarse, es decir, mediante un bootloader. Si vemos en la plataforma, he habilitado un espacio disponible donde cuenta no solamente con el esquemático del USB PIPProc, este acá, la lista de elementos, sino también la placa para poder realizar el montaje respectivo, ¿sí? Asimismo, la lista de elementos que se requieren para fabricarlo y una versión modificada del programador que yo modifiqué para poder realizar programación sin requerir del programador, sino actualizando el mismo firmware del microcontrolador. Como se puede ver, la placa es bien pequeña, consta de un microcontrolador, un puerto USB, algunos elementos simples como capacitor, un cristal y algunas resistencias adicionales, y el conector de programación inicial, que además nos sirve como puerto de control de programación. Entonces, si vemos un bootloader completo, se le agregó esta línea de terminales que nos va a permitir conectarlo a un protoboard y desarrollar un prototipo de manera rápida. Por supuesto, aquí cuenta con una serie de jumpers que nos va a permitir configurarlo de uno u otro modo para poder inicializarlo. Este jumper es el jumper de alimentación que me permite apagar el dispositivo desde el puerto USB para alimentarlo mediante una conexión externa a los pines de alimentación que se encuentran en esta región. Este jumper de acá me va a permitir reinicializar el micro, ya que aquí se le agregó una pequeña resistencia que me permite mantener en cero lógico el pin 1 que corresponde al reset del micro. Entonces, si lo quito, se reiniciará el micro y una vez en su posición volverá a ejecutarse el programa normal, lo cual se requiere para poder inicializarlo ya sea en modo normal o en modo bootloader. Este jumper me permite seleccionar el modo una vez arranque el dispositivo. Ya vamos a ver cómo. Lo primero que vamos a ver es que el bootloader por sí solo no va a funcionar, requiere que el micro contenga cierto código inicial en la región del programa que nos va a permitir seleccionar ya sea modo normal o en modo bootloader
y en modo bootloader conectarse con el computador mediante un puerto USB. Entonces, para poder realizar eso necesitamos previamente haber cargado un programa al microcontrolador, y para ello pues estoy aprovechando el montaje que realizamos previamente, donde hacemos titilar un LED a una frecuencia fija. Cabe notar que este programa contenía un pequeño error en la configuración del microcontrolador, en específico en los fusibles, aquí en main.h. Nos vamos a dar cuenta de que aquí dice que la CPU se divide entre 4, y es por ello que no podemos ver el LED titilando a una frecuencia de 1 Hz, sino que por lo contrario está titilando mucho más lento, y es debido a que en realidad la frecuencia del reloj está siendo dividida entre 4. Entonces, para evitarnos este problema, pues cambiamos la configuración de manera que divida entre 1, y aquí podemos cambiar el comentario para recordar que se hizo el cambio. Damos compilar con F9, o ya sea yendo aquí al menú compilar y dándole la opción compilar. Una vez configurado, podemos volver a cargar el programa en el USB Pro, ya sea mirando entre los archivos que estaban previamente o dándole a abrir y revisando que coincida con el proyecto que estamos trabajando actualmente. Una vez cargado, realizamos la programación y vamos a verificar en físico si corresponde a la realidad, y aquí sí estamos viendo el LED titilando a la frecuencia que coincide, como se puede observar acá. Entonces ese es el pequeño cambio que había que realizar, una falla en la configuración. Ya con estos datos pues podemos modificar un poco el bootloader para que coincida con la información que deseamos trabajar. Entonces, para ello hay que realizar cierta modificación al código. Es una modificación bien pequeña, en especial los fusibles, ya que hay que trabajar con los fusibles que corresponden al bootloader. Para ello yo ya he subido material a la plataforma, donde hay un ejemplo que nos permite pues realizar todo eso sin mayor contratiempo. Entonces podemos ir a la plataforma, podemos bajar cualquiera de los ejemplos. Por ejemplo, descarguemos material de apoyo. Sí, ese puede ser. En circuitos podemos descargar la carpeta del bootloader. Decimos abrir con nuestro explorador de archivos y veremos que aquí hay un ejemplo que enciende y apaga un LED con el bootloader. Lo que nos interesa es abrir el main.c y el main.h. En este caso voy a abrir el main.h y voy a copiar todos los fusibles de programación, es decir, voy a reemplazar todo este código del main.h del PIC-C del ejemplo del bootloader, y lo voy a reemplazar en el main.h de mi programa actual. De esta manera pues ya quedará configurado como adecuadamente. Fijémonos que trabaja a 48 MHz, ya que el cristal externo trabaja a 20 MHz, y en la configuración se divide entre 5, llegando a 4 MHz, y después mediante un dispositivo interno llamado PLL lo subirá o lo multiplicará por 12, llegando entonces a 48 MHz. Entonces, una vez configurado esto, se tiene que agregar un par de líneas de manera que se respete el código inicial del bootloader. Abramos por ejemplo el código fuente del bootloader para ver este detalle. Este es el bootloader.exe, que se le facilita para realizar la programación del microcontrolador. Entonces, como podemos observar, es un programa de aproximadamente 1 KB de memoria. En realidad sobra un poco.
¿sí? Y el programa nos va a permitir comunicarnos con el computador mediante el puerto USB y este software, si él lo va a reconocer, de manera que podemos actualizar el programa del microcontrolador. Entonces, igual que funciona el USB P-Proc, por ejemplo, vamos a verlo en funcionamiento con este micro, con el del programador. En este momento se encuentra en modo programador esta placa, pero retirando este jumper y reinicializando el programador, podemos observar que se detectó el bootloader. En ese modo yo puedo programar el microcontrolador o actualizar el programa del microcontrolador, de manera que si hay algún cambio o alguna mejora hecho por la plataforma de desarrolladores, pues me permita actualizarlo y así pues trabajar con la última versión del programador. Entonces, con esa ideología se realizó este sistema, esta placa de circuito, de manera que de la misma manera yo pudiera actualizar un programa y pues desarrollar sin necesidad de un programador externo, que puede ser mucho más costoso o inclusive más engorroso en cierto modo. Entonces, considerando esto, volvemos a inicializar de nuevo en modo normal y podemos ver que arranca el programa que previamente se cargó con el programador. Entonces, con eso en consideración, volvemos a ponerlo en posición, detectamos nuestro micro y una vez detectado ya podemos proceder a cargarle el programa del bootloader. Entonces abrimos el bootloader. En esta pequeña versión hay que hacer un pequeño cambio. En el reset, en este caso pues yo les había indicado que debían utilizar el reset interno, es decir, no tendríamos acceso al pin el pin 1 del micro, para pues aprovecharlo como un pin de entrada. Sin embargo, es mucho más conveniente habilitarlo y mediante un jumper, en este caso el que vamos a poner aquí, reiniciar el sistema, ya que estar sacando e introduciendo el conector USB puede degradarme el conector hembra o el conector del cable. Entonces, para esto vamos a realizar este cambio aquí. Entonces, utilizamos el externo y ya quedó habilitado y programamos el dispositivo. Listo. Una vez con este programa, obviamente para poder realizar esto necesitarán un programador externo, ya sea este microcontrolador, este USB P-Proc o el PIC 2 o el PIC 3, que nos permitiría pues introducir el primer software a este microcontrolador. Una vez con ese pequeño programa de arranque, de hecho eso significa bootloader, ya podremos montarlo en nuestra placa de bootloader. Hay que tener mucho cuidado de que el pin 1 corresponde a esta posición. La montamos y necesitamos los jumpers de configuración. Este primer jumper que va en esta región me permite seleccionar entre modo bootloader, o sea modo programación, y modo normal. Cuando se encuentra en su posición y el microcontrolador arranca, iniciaría en modo bootloader. Entonces aquí vamos a probarlo. Sin embargo, como habilitamos el reset, entonces hay que poner este jumper de manera que el micro arranque de manera normal. Entonces, una vez conectado, podemos observar que aquí el software del USB P-Proc me detecta el bootloader conectado. Entonces, si yo quito este jumper, reinicializaré el micro y por lo tanto el computador no va a detectar que el programador está conectado. Si yo retiro este jumper y pongo este en su posición, el microcontrolador iniciará, pero iniciará en modo normal.
como no tiene de momento ningún programa cargado, entonces no va a estar funcionando correctamente. Bueno, o en realidad no estará ejecutando ningún tipo de proceso. Entonces vamos a arrancarlo en modo normal, en modo bootloader, para que el computador lo reconozca y poder cargar ahorita el programa. Ahora ya configuramos adecuadamente el micro mediante los fusibles de programación respectivos, ya los copiamos desde el ejemplo, ¿sí? Ahora necesitamos que el PIC-C genere nuestro código a partir de cierta región de programa. ¿Por qué? Porque en realidad recordemos que el bootloader está ocupando cierta región de nuestro programa. Esta, en efecto, normalmente un compilador iniciaría desde la dirección 0, pero en este caso tendremos que decirle que inicie desde una dirección desde la dirección 0x1000, de manera que esquiva el primer kilobyte de memoria que está siendo ocupado por el bootloader, y nuestro programa ahí sí iría en esta región. Normalmente el bootloader arrancaría en esta posición cuando se realiza el reset del micro, y entonces preguntaría si un pin se encuentra en alto o en bajo. Si se encuentra en bajo, entonces arrancaría en la siguiente instrucción, por ejemplo, y si no, saltaría a la otra región. De esta manera se puede trabajar como con dos programas dependiendo de una condición de inicio. En nuestro caso, la condición de inicio viene dada por el jumper que se encuentra en esta posición. Entonces, normalmente abierto arrancaría en funcionamiento normal nuestro micro, y normalmente cerrado arrancaría en modo bootloader. Pero recuerden que eso es cuando se inicia, es decir, acá cuando ocurre un reset arrancaría en esa región. Entonces es muy importante tener en cuenta que el reset es el que se encarga de configurar si arranca de una manera u otra. Entonces, siguiendo ese hilo, vamos a tener que indicarle al compilador que no haga nada en este caso, ¿sí? Es decir, que solamente comience a escribirme el programa en esta región. Entonces eso se logra a través de dos líneas de código. Vamos a aprovechar que ya está desarrollado eso en el main.c del ejemplo que está en la carpeta de bootloader, y son estas dos líneas. Las copiamos y las pegamos en nuestro ejemplo actual. Entonces aquí esta línea se encarga de mover nuestro vector de reset, es decir, para que nuestro programa inicie desde la sección indicada, es decir, la 0x800, y esta otra instrucción se encarga de reservar el espacio del bootloader, es decir, desde la dirección 0 a la 0x7ff, 1 kilobyte. Ahí habría el código que está entre corchetes. En este caso no hay nada, por lo tanto arrancaría dejando todo el espacio vacío en esta dirección. Es decir, si lo vemos en esta región, aquí no habrá nada generado por el compilador, y entonces el programa comenzaría en la dirección 0x800. Listo. Una vez en esa dirección, pues ya sería más fácil realizar la configuración del programa.
Entonces estas dos lineecitas se encargan de realizar esa tarea. Una vez realizado este pequeño cambio, nuestro programa ya arrancaría normalmente. Habría que notar que como estamos utilizando el oscilador externo, no requerimos de esta instrucción y deberíamos eliminarla, ya que en el ejemplo anterior estamos utilizando el oscilador interno, en este no. Entonces eliminamos esta configuración y ya estaría nuestro programa en modo normal, con la reserva del programador. Entonces compilamos. Listo. Y volvemos a cargar nuestro archivo. Obviamente desde el directorio de proyecto. Hay que tener mucho orden en ese sentido. Entonces, si nos damos cuenta, durante la primera región de código hay puras Fs, lo cual nos indica, como están en hexadecimal, que está en alto todos los bits de ese registro de 8 bits. Cada F me representa 4 bits. Entonces, durante la primera región del código está completamente en 1, es decir, sin ningún código. Y luego de esta sección podemos ver que hay instrucciones diferentes que nos van a indicar el funcionamiento de nuestro programa actual, es decir, el que ya previamente realizamos, que es encender y apagar un LED una vez por segundo. Entonces, para que se vea un poquito más rápido, voy a modificarlo, voy a ponerlo cada 100 milisegundos realizo una transición, lo cual me va a dar una frecuencia de 5 Hz, 5 veces por segundo, de manera que se distinga con respecto al programa anterior. Compilo de nuevo. Listo, no hay errores. Recargamos el programa y ahora procederé a realizar la programación. Entonces en este momento lo que va a hacer el computador es enviarle la información a través del cable USB al micro, y el micro se va a encargar de grabarse a sí mismo en la región de código que corresponde, es decir, esta de acá, ya que en la primera región está el bootloader y él lo va a dejar intacto. Entonces, siguiendo ese ejemplo, vamos a realizar la programación. Recuerden que hay que oprimir el botón programar y él realiza el proceso. Una vez realizado, pues si todo salió con éxito, tendremos una verificación exitosa. Damos OK y ahora requerimos reiniciar el micro, pero en modo normal. Entonces retiramos el primer jumper y el segundo, de manera que se reinicia, y luego arrancamos. Por supuesto, aquí no está el programador conectado, está en modo normal, y por lo tanto debemos alimentar o asignar el LED que ya teníamos aquí previamente conectado. Entonces ya sabemos que es RB0, este es RB7, RB6, RB5, RB4, RB3, RB2, RB1, RB0. Lo conectamos entre el terminal y tierra y a través de una resistencia de 1K hacia la tierra. Como podemos observar, titila mucho más rápido que nuestro ejemplo anterior. Entonces es mucho más rápido realizar la programación de esta manera, y pues si no tenemos tanto dinero para poder montar un programador de este tipo, que si uno realiza el montaje costaría alrededor de 80.000 pesos, pues puede optar por esta opción, que es mucho más barata. En el ambiente hay varios de estos programadores disponibles para que usted trabaje, entonces por herramientas no hay que preocuparse.